Buenas tardes, me presento, mi nombre es Gastón Pierroni, soy docente adscripto de la Cátedra de Derecho Penal 1 Tradicional a cargo del doctor Fernando Sánchez Freite. En esta oportunidad, sobre el desarrollo de esta materia, me han asignado para dar las bolillas 4, 6, 7 y 17 del plan de estudio. Mis clases van a ser los días miércoles de 18 a 20 horas, para lo cual he establecido un cronograma de clases todos los miércoles a partir del día de hoy, que es 24 de agosto, que es la primera clase que vamos a tener, y voy a comenzar con el desarrollo de la bolilla 4. Bien, en este sentido, entonces, vamos a comenzar a dar lo que tiene que ver con la exhibición de los razonamientos avanzados sobre nuestra materia, sobre las nuevas tendencias en el pensamiento penal contemporáneo. Vamos a comenzar con el desarrollo de las llamadas escuelas intermedias subeclépticas, la tercera escuela y la escuela sociológica. Bien, como consideraciones generales, podemos decir que los postulados exprimidos tanto por la escuela clásica como por la escuela positiva, bien diferentes entre sí y que ustedes pudieron apreciar cuando se desarrolló en el capítulo anterior, en la bolilla anterior, estas dos escuelas. Esto dio lugar al nacimiento de las escuelas intermedias. Se dice que el origen de estas escuelas intermedias obedeció al propósito de dirimir las disidencias o diferencias que se habían puntualizado tanto por la escuela clásica como por la escuela positiva, pero lo cierto es que se llegó a pensar que con el nacimiento de estas escuelas intermedias se podía lograr poner un cierto freno a reformas bruscas que siempre resultaban contraproducentes, ello por cuanto en aquellos tiempos algunas de las ideas y razonamientos de las escuelas positivas, por ejemplo, no eran bien recibidas, tras considerarlas como parte de una doctrina demasiado radical y también poseían cierto miedo a que la sociedad sufriera trastornos y que en el fondo, en definitiva, se sostenía que los mismos no iban a generar una utilidad social. Lo curioso es que estas escuelas intermedias eh, no se apartaron de todos los conocimientos que brindaban tanto las escuelas clásicas como positivas, sino todo lo contrario. Es decir, tomaron varios aspectos, varias cosas de estas escuelas, aunque sí se encargaron en un punto de cambiar en algún modo lo que era el método, utilizando medios de investigación y de razonamientos netamente históricos y jurídicos, y de esta manera se alejaban de los antropológicos y estadísticos que eran utilizados por estas otras escuelas, y es por esta razón es que en aquella no tuvieron un método puro, lo que esto provocó sin duda que se las también llamaran o se las llamen escuelas eclécticas. Esto es tras tomar, si bien toman ciertos principios de las otras y los consideran así, eran además inconmovibles para estas escuelas intermedias. Estuvieron de acuerdo estas escuelas con la escuela positiva en cuanto a la bondad del método inductivo, como así también la necesidad de investigaciones sociológicas. A los fines de señalar los primordiales postulados ofrecidos por estas escuelas intermedias, podemos indicar que las mismas consideraron al delito como un verdadero acto ilícito y punible, y al cual se le agregaron un condimento moral, es decir, un aspecto moral. Enfatizaron sobre esta cuestión de que un acto es delictuoso porque vulneraba precisamente una norma ética. En cuanto a la pena, establecieron que debía ajustarse al hecho pasado y también debía tenerse presente la utilidad futura. En cuanto a la sanción, señalaron que no era tanto retributiva ni finalista, sino jurídica. El objeto de la pena consideraban que era la defensa social y el fundamento reposaba en la responsabilidad como base moral. En relación al delincuente prescindieron de la figura del criminal nato, aceptando diferencia tan solo entre el criminal y el loco. En fin, y varias otras cuestiones que podríamos considerar como consideraciones generales de estas escuelas intermedias. Pero vamos a pasar ahora al estudio de las escuelas intermedias más importantes
y que también fueron denominadas como escuelas del positivismo crítico. En este sentido, podemos mencionar la Terza Scuola. Esta es una escuela que tuvo como sus mayores representantes a Bernardino Alimena, año 1861-1915, a Giambattista Impalomeni, 1846-1907, y a Emanuele Carnevale. Su propósito estuvo siempre dirigido a centrar oposición a la escuela positiva, sin perjuicio de que compartieron algunos de sus principios fundamentales, como por ejemplo estuvieron de acuerdo en cuanto a la bondad del método inductivo y a la necesidad de las investigaciones de tipo sociológicas. Carnevale, por ejemplo, estatuyó la personalidad propia del derecho penal frente a la sociología criminal, instaló el delito como un fenómeno jurídico y al delincuente como un verdadero sujeto activo. Esta escuela tuvo una posición ecléctica entre el positivismo y el canal clásico. De la primer vertiente compartió el rechazo del libre albedrío, esto es, que el delito era un fenómeno individual y social, y que el delincuente debía ser estudiado desde un punto de vista más bien científico, pero a la vez se apartó de la doctrina de la naturaleza morbosa del delito, esto es, de los criterios de la responsabilidad legal y el de la absorción del derecho penal en la sociología criminal. También adoptó de la escuela clásica el principio de la responsabilidad moral y la diferencia entre imputables e inimputables, pero correlativamente rechazó la consideración de que el delito era un ente jurídico y un acto de un ser dotado de libertad. Por su parte, Alimena afirmó que la imputabilidad emanaba de la voluntad y de los motivos que la determinaran y tiene su base en la dirigibilidad del sujeto, es decir, en su aptitud para sentir esa coacción psicológica. Es decir, sostenía que solo es imputable quien sea capaz de sentir la eficacia intimidatoria de la pena. Y de este modo se aprecia una concordancia con el pensamiento de Romagnosi, de Feuerbach y de Carminani. Impalomeni luchó por lo que hoy podemos llamar la causalidad con libertad, esto es, la circunstancia de que la causalidad domine la ocurrencia delictiva, no interesando tanto que el hombre esté necesariamente determinado. Por su parte, Alemania registró representantes de esta tercera escuela, como por ejemplo von List, Van Halmer y Prinz. Ellos bregaban por la culpabilidad del autor como fundamento de la responsabilidad criminal y su peligrosidad como criterio para determinar la sanción aplicable, y también lo que hacía el tratamiento de ciertas categorías de delincuentes que eran temibles. Aquella escuela nació a fines del siglo XIX, aportando nuevos conceptos acerca de la etiología conductual delictiva, es decir, todos los efectos de conciliar los postulados que eran brindados por las otras escuelas. Por su parte, la escuela sociológica alemana, su mayor representante fue Frank von Liszt, quien pugnó por ir contra las doctrinas alemanas imperantes que fundamentaban la imputabilidad y la pena retributiva en el libre albedrío. Esta escuela también fue llamada política criminal, contando con afiliados de renombre, tales como el holandés Van Halmel, el belga Prinz y el suizo Stokes. Es decir, la idea de una política criminal resultó de la necesidad de formular una propuesta jurídico-criminológica de tipo pragmático, tendiente al estudio y evolución de las medidas instrumentales útiles que hacían a la prevención y al tratamiento de la fenomenología criminal. Para von Liszt, el delito sucedía por la concurrencia de aspectos, si se quiere, de carácter individual, físicos, sociales y económicos. Rechazaba de plano la posibilidad de que se tratara por una razón de libre albedrío. Es decir, este estudio dio pie a la consideración de la doble vía de lo jurídico y lo criminológico. La escuela sociológica también estudió la delincuencia mediante las investigaciones de carácter científico de sus causas, para concluir en el rechazo de la concepción antropológica y unilaterales del delito y dar así cabida con gran relevancia a los factores sociales. La principal obra de von Liszt se denominó Tratado de Derecho Penal, y de sus razonamientos se deduce que en base a la ley los delitos y las penas se determinan los objetos de la ciencia penal, lo que deben poseer un aspecto puramente técnico-jurídico. Además, su mérito radicó precisamente en haber ordenado las cosas, pues
separó lo que era derecho penal y lo que era la criminología. Bien, bueno, hasta aquí esta primera clase y luego vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla 4 en la segunda clase. Muchas gracias.